vamos a comenzar la clase. Acompáñenme a Hechos 17:26. Hechos capítulo 17, versículo 26. El día de hoy comenzamos una nueva serie de estudios teológicos, se titula Antropología Bíblica. Como es nuestra costumbre, cada vez que iniciamos una serie de estudios, damos el primer tema a manera de introducción. Hoy no es la excepción. Vamos a ver nuestra introducción. El tema y la gran mayoría van a ser igual concisos, cortos. No me gusta hacerlos muy pesados. Lo mismo digo siempre, o en escatología lo decía, pero es que sí, no era tan fácil. Créame que después de estudiar escatología estos van a ser un poco más digeribles, más sencillos. No por eso dejan de ser importantes o son menos trascendentes. A usted se va a dar cuenta el día de hoy la importancia de este tipo de estudios. Hechos 17:26. No creo que duremos tanto como en escatología, tal vez unos 30 temas, a lo mejor un poquito más, pero no creo que lleguemos ni a los 50 temas. Dice Hechos 17:26, y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor y Dios, te agradecemos que hayas puesto en nosotros el querer como el hacer, que hayas traído a cada uno de los que estamos aquí o puesto la disposición para escucharlo. Aquellos que lo están escuchando en su hogar, mi Dios, que escucharán esta enseñanza en su hogar, te pedimos que para todos nosotros, mi Dios, esta enseñanza sea viva y eficaz, que sí sea conocimiento, porque sí nos agrada y sí sabemos que tú nos llamas a tener conocimiento, pero no conocimiento muerto, mi Dios, sino queremos un conocimiento que transforma, que renueva, que nos lleva a mostrar el carácter de Cristo. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, no merecemos este tipo de enseñanzas y sin embargo tú eres bueno y nos la das. Te rogamos que nos enseñes a atesorarlas y a usarlas como es debido, no para avergonzar a nadie ni para sentirnos superior a nadie, al contrario, con humildad poder mostrarles, Señor, a todos aquellos que estuvieran en algún error, qué es lo que dice verdaderamente tu palabra. Todo esto lo rogamos, lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te decimos amén. El tema del hombre, ahorita vamos a definir antropología, pero ya más o menos se lo hemos adelantado. La palabra o el estudio de la antropología es estudiar al hombre, al ser humano. El tema del hombre es siempre de gran importancia, porque nos afecta a cada uno de nosotros en lo más íntimo de nuestra existencia y de nuestra personalidad. Y el hombre es ante todo un ser con existencia y un ser con un destino eterno. De ahí que la existencia humana está llena de problemas del pecado, el problema del mal, el problema de la muerte, el problema de guerras, de hambres, de carestías de la vida, de contaminación atmosférica y múltiples problemas sociales, así como dolor, sufrimiento. ¿Por qué viene todo esto? Por causa del pecado. El ser humano es inherente a tener problemas, pero todos estos problemas que nos reclaman inquietamente en búsqueda de una solución satisfactoria, ¿quién no quiere solucionar todos estos problemas? Tienen un eje común constituido por las tres siguientes preguntas. Básicamente lo que vamos a contestar durante todas las clases: ¿quién soy? ¿Quién es el ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? ¿A dónde va el ser humano? Cuando contestamos estas tres preguntas, vamos a ver que también muchos de los problemas que tenemos van a tener respuesta. Solo la palabra de Dios tiene las respuestas correctas a estas inquietantes preguntas. Por cierto, la Biblia no es esencialista ni existencialista, ni se basa en la esencia del hombre ni en la existencia del hombre. La Biblia mantiene un perfecto equilibrio entre ambos extremos. Por una parte, nos dice que la raza humana como tal es una raza caída, pero por otra parte nos habla de una salvación personal mediante el seguimiento, no de ideas. Mucho ojo, tú no eres salvo por seguir ideas. Tú y yo somos salvos por seguir una persona, y ese es Jesucristo, el Dios hecho hombre, para que los hijos de los hombres lleguemos a ser hijos de Dios. Antes de continuar, daremos una definición de lo que es antropología bíblica. La palabra antropología viene de las palabras griegas antropos,
que significa hombre o ser humano, y logos, que significa palabra, estudio o tratado. La antropología significa, el estudio del ser humano. Pero mucho ojo, si nosotros solamente fuéramos a estudiar antropología, la antropología es muy extensa. Esto es en términos generales. Antropología en términos generales es estudiar al ser humano, porque hay varios tipos de antropología: la arqueológica, la social, la histórica, la económica, la política, la cognitiva, la física, la cultural, y obviamente la que nos compete y la que vamos a estudiar, la antropología bíblica. Quiero que vea solamente las definiciones de unas cuantas antropologías, porque también algunas de estas se van a cruzar con la antropología bíblica. De hecho, para este estudio no solamente he estado escudriñando libros que tengan que ver con teología, estoy leyendo también algunos antropólogos sociales, algunos antropólogos económicos, y la mayoría coinciden en que las antropologías se cruzan, son interdisciplinarias. No podemos nada más hablar de antropología y decir bíblica y ya no tocar nada más. Vamos a tocar de repente la cultura, la arqueología, la biología. Por eso es el interés de que tengamos al menos el concepto de qué son ellos. La primera, la antropología física o biológica, estudia, y aquí por eso es que también lo vamos a ver como en la segunda o tercera clase, el proceso evolutivo de la especie humana. Ellos dicen que hemos evolucionado, así como las condiciones de vida y salud de poblaciones pasadas y actuales, por medio de estudios osteológicos y somatológicos, información que complementa al considerar aspectos sociales, culturales y de comportamiento. De hecho, hay un museo, ¿cómo se llama? En Reforma. ¿Cómo se llama el museo en Chapultepec? ¿Alguna vez ha ido al Museo Nacional de qué se llama? De Antropología y qué? E Historia. Eso es básicamente, se dedica básicamente a antropología biológica, cultural y arqueológica, principalmente este museo aquí en México. Vaya, visítelo, no pasa nada. Obviamente es comer la carne y tirar los huesitos. Cuando veas alguno de ahí que digan, venimos de aquí, de este mono, obviamente eso no, pero hay muchas cosas que sí tienen muy buenos ese tipo de museos. La otra antropología que vamos a cruzarnos de repente es la antropología cultural. Esta centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de la cultura, es decir, estudia costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan el comportamiento como miembro de un grupo social. Otra antropología es la arqueológica, o algunos simplemente le llaman arqueología. Esta reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y los patrones culturales a través de los restos materiales. Se le conoce como estudiar la prehistoria, pero también las culturas históricas e incluso algunas culturas que todavía están vivas. Y por último, para nuestro caso, porque ahí nos pasaríamos mucho rato si definiéramos todas las antropologías que hay ya, la antropología bíblica. Como vemos, la antropología en todas sus ramas es el estudio de la humanidad desde distintos ángulos. ¿Sí se está dando cuenta qué es lo que hacen las antropologías? La antropología biológica la ve desde el punto de vista físico. La cultural dice cuáles son sus costumbres. La arqueológica dice qué fue lo que dejaron los pueblos, qué podemos hallar de ellos. Cada una de las antropologías nos enseña a ver al ser humano desde distintos ángulos. Por lo tanto, la antropología bíblica, o también conocida como antropología cristiana, escriba o subraye, es el estudio de la humanidad desde una perspectiva bíblica y cristiana. Mucho ojo, sí tiene que decir cristiana, al menos la que nosotros vamos a estudiar, porque los judíos, basados también en muchos libros de la Biblia, tienen su propia antropología. Pero nosotros no creemos todo lo que ellos creen, porque algunos de ellos creen también en la Cábala y en algunos escritos que según están perdidos, y supuestamente Dios creó a Adán y a Lilith, no a Adán y Eva. Lilith se rebeló y hay un buen de historias que ellos meten a su antropología. Por eso es que debe de ser antropología el estudio de la humanidad desde la perspectiva bíblica y ¿qué más? Cristiana.
de Cristo, a partir del Nuevo Testamento, trata al ser humano como creación de Dios, como un objeto pecador apartado de Dios por desobediencia voluntaria y como objeto de la gracia redentora. ¿Qué es lo que hace la antropología bíblica? La antropología bíblica ve al ser humano y dice, vamos a verlo desde el aspecto bíblico cristiano, vamos a ver su pecado y su redención. Vamos a ver que él es un hombre caído, de hecho empieza en la creación, su pecado y su redención. Eso es básicamente lo que estudia la antropología bíblica, por eso contesta las preguntas de quién soy, quién me creó, qué estoy haciendo, de dónde vengo y hacia dónde voy. La antropología científica cree que el hombre desciende de las bestias. Su estudio se concentra en la variedad, características físicas y culturales, costumbres, relaciones sociales de género humano, etc. La Biblia, contrario a lo que enseña la evolución materialista, afirma que toda la especie humana desciende de una sola pareja. Esto ya lo vamos a ver la próxima clase más a fondo. Este es el sentido obvio de los primeros capítulos de Génesis. Dios creó a Adán y Eva como el principio de la especie humana. Génesis 1:28. Ya esto ya lo sabemos, pero bueno, para que usemos un poquito la Biblia y no nos distraigamos. Y acuérdese, obviamente se cruzan y algunas se contraponen, porque la antropología biológica o física dice que venimos del chango. La antropología bíblica dice, no, Dios nos creó. Así es. Y es muy importante también esto, no recuerdo, creo que se lo enseñé también en apologética o en bibliología, no recuerdo, por ahí le di una clase donde le dije, nosotros tenemos que creer los primeros 12 capítulos, 11 capítulos de Génesis de manera literal. Acabo de leer una cita del pastor John MacArthur que decía, si tú no crees en los primeros capítulos de Génesis de manera literal, que Dios creó al hombre, el pecado del hombre, todo, no tienes derecho a decir que eres cristiano, no tienes derecho a decir que crees en la Escritura, porque si nosotros creemos que Génesis 1 es una interpretación de Moisés que no entendía y que él escribió desde su óptica, pero que en realidad el ser humano viene del mono, evolucionamos y poco a poco, pero Moisés escribió eso porque sentía más bonito, entonces no tienes derecho a creer que eres hijo de Dios porque estás pensando que la Biblia no dice toda la verdad y nada más que la verdad. Génesis 1:28 nos dice que Dios creó al hombre. Del 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreo en los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, en toda la tierra y animal que se arrastra en la tierra. Y creó al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra creó, y los bendijo y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. Es muy puntual la Biblia cuando nos dice que Dios nos creó y que nos dio un mandato cultural. Además, si tú sigues leyendo Génesis, muestra claramente que las siguientes generaciones, hasta la época del diluvio, permanecieron en continua relación genética con la primera pareja, de manera que la especie humana constituye una unidad genética o genealógica. Es lo que enseñó Pablo, vamos nuevamente en Hechos 17:26. Y es algo que no tiene mucho, que vimos también en el discipulado de Venga tu Reino. Le enseñé acerca del incesto, ¿se acuerda? Pastor, pero entonces ¿con quién se casaban sus hijos de Adán, de Eva? Es lo que estamos viendo ahorita. Por eso es que dice Pablo, por eso es que venimos todos de los mismos descendientes. Hay una unidad genética o una unidad genealógica. Ya después de que bajan del arca, ya Dios da más reglas y dice, ahora sí ya no se pueden casar entre hermanos, entre primos, ni porque sean de Monterrey, no se pueden casar entre hermanos ni primos. Así que los de Monterrey, hagan caso. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz
de la tierra. Con eso nos basta. Está diciendo el apóstol Pablo que venimos todos de un mismo linaje, del linaje de Adán, perdón. Esta misma verdad es básica para la unidad de la especie humana. Todos los seres humanos, no hay ninguno, por más que afirme y diga, no. En relación con la primera transgresión y en relación también con la provisión hecha para la salvación de la especie en Cristo. ¿De qué se trata? Vaya a estas citas para que entienda. Romanos 5:12 y después el 19, y mi hermano Gabriel, 1 Corintios 15, 21 y 22. ¿Por qué es importante esto? Lo que le estoy diciendo es que todos nacimos en pecado. Eso nos enseña básicamente la antropología bíblica. Y si se fija, tiene mucho que ver con cristología y tiene mucho que ver con soteriología, con doctrina de la salvación y con doctrina de la persona de Cristo. Porque si alguien dijera, o vamos a conceder el hecho de, bueno, sí, Dios creó a algunos y otros los dejó para que evolucionaran. Entonces esos que evolucionaron no tienen pecado, no creció el pecado en ellos no necesitan salvación. ¿Cómo estaría ahí? Por eso es que es importante entender, todos fuimos creados por Dios, todos en Adán caímos, todos necesitamos salvación en Cristo. Todos, no solamente algunos cuantos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Y por la muerte, así la muerte pasó a algunos hombres, por cuanto algunos o todos pecaron. Todos pecaron. Ahora el 19 de ahí mismo, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora aquí hablando de salvación, y es lo mismo que dice en 1 Corintios 15, 21, 22, fuerte. Así es, eso es lo que te estoy diciendo básicamente, pero ahora ya lo entiendes, palabras más sencillas. En la antropología bíblica se ve al ser humano como una criatura hecha por Dios y no que surgió al azar, por medios puramente evolucionistas de organismos inferiores. En la antropología bíblica hay espacio para la microevolución, pero pocos antropólogos cristianos vamos a aceptar la macroevolución. Esto también lo vimos cuando hablamos acerca de apologética. ¿Qué es la microevolución? Son los pequeños cambios adaptativos que Dios nos va dando como especie. Algunas generaciones para acá ya no nacen con los colmillos, ya la carne ya es más procesada, la comida, ya no es necesario que salgan con los molares como salían antes. Ya a muchos jóvenes no les crecen las muelas del juicio, porque la comida cada vez está más industrializada y procesada, no a diferencia de nuestros abuelos y generaciones anteriores. ¿Eso es prueba de la evolución? No, eso es prueba de microevolución, que no es otra cosa más que Dios dándole al ser humano la manera de adaptarse a las situaciones. Y de hecho la microevolución, ahora que estamos estudiando Venga tu reino, es una manera que Dios dice, oigan, yo les encargué que me dominen toda la tierra, no importa dónde estés, en qué parte de la tierra estés, yo te voy a dar la manera de que te adaptes ahí donde estás. ¿Por qué crees que hay algunos países en Oriente que tienen los ojitos rasgados? ¿Por qué tienen los ojitos rasgados? ¿Por qué? Sabía que los chinos, los japoneses, los orientales, uno ve a los chinos y dice, están todos igualitos, pero no, ellos sí se distinguen bien. Y ellos piensan lo mismo de los occidentales, de los latinos. Dicen, es que los latinos están todos igualitos y nosotros no nos vemos. Es cuestión de percepción. ¿Sabe? A Japón se le llama la nación del sol naciente. ¿Sí sabía eso? ¿Por qué? Porque están más hacia el oriente, hacia el lugar de donde sale el sol. ¿Y qué haces tú cuando te da el sol en la cara? ¿Cómo haces los ojitos? ¿Por qué crees que tienen los ojitos así los japoneses? Ahora ya sabes, porque les da más cerca el sol. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Adáptense. Y ya,
Los esquimales pasa lo mismo. Pero los esquimales, ¿qué? Porque la luz del sol cuando da en la nieve, ¿qué hace? Como si trajeras un espejo aquí todo el tiempo dándote el sol. ¿Y qué haces los ojos así? ¿Y por qué también son más morenos? Porque se tienen que adaptar, porque esa luz quema. Es decir, la microevolución lo único que nos dice es: Dios nos dio la manera de adaptarnos para conquistar, para sojuzgar la tierra. Ya eso es a grosso modo lo que ponemos. Pero hay un punto antes de continuar con la antropología y que tenemos que quitar, y es el antropocentrismo actual. El hombre moderno ha tomado conciencia de que ya no es un mero número dentro de la especie humana, ni tampoco solamente un alma que tienen que salvar a toda costa, como se pensaba en la Edad Media. En la Edad Media la antropología bíblica son almas que hay que salvar y ya. Más aún, desde el Renacimiento hasta nuestra era, pasando por la Revolución Francesa, revoluciones sociales e industriales, el énfasis en los derechos de las personas humanas, con todo lo que ello conviene, ha hecho surgir un nuevo humanismo que hace del hombre el centro del universo. De ahí que hasta la nueva teología se está convirtiendo en mera antropología. ¿Qué es antropocentrismo? Antros, que significa hombre; centrismo, que significa todo centrado en ¿quién? En el hombre. Y nosotros somos ¿qué? Cristocéntricos, que significa que todo se trata de ¿quién? Pero la mayoría de las personas, teológicamente hablando o no, a partir de la Edad Media, cuando vino la época de la ilustración, el siglo de las luces, el ser humano dijo: espérame, no soy un número más. De hecho, no soy un alma nada más, tengo derechos, tengo que... Y a partir de ahí hasta sobre todo ahorita nuestro siglo, el ser humano cree que es el centro del universo, que todo debe de girar alrededor de nosotros. Lo malo es que este extremo humanista ha calado en muchas de las confesiones que se llaman cristianas, especialmente en los núcleos más progresistas de la Iglesia de Roma. El nuevo catecismo holandés, que es un catecismo católico para adultos, ya cuando eres un adulto y llegas a la Iglesia Católica y te quieres bautizar o así, ellos te dicen: te vamos a dar este catecismo específico, que es el catecismo holandés. Ha filtrado una mentalidad netamente pelagiana. Paréntesis, ¿alguien se acuerda quién era Pelagio? Si no se acuerda, yo se lo recuerdo. Cuando hablamos de soteriología, le dije, en el siglo V hubo una controversia entre Pelagio y Agustín. Agustín decía pecado original, Pelagio decía: no es cierto, todos nacimos siendo buenos, lo que pasa es que de repente malas decisiones te vuelves malo, pero si tú le echas ganas, tú solito te puedes ir al cielo. Y eso es lo que piensa la mayoría de la Iglesia Católica, y es lo que piensa la mayoría de las personas allá afuera. Estamos tan antropocéntricos que pensamos: no hace falta Cristo para ir al cielo, con que me porte bien, sea buena persona. ¿Y qué dicen muchos en las redes sociales? La verdadera religión no es cristiano, ni católico, ni musulmán, ni testigo de Jehová. La verdadera religión es ser buena persona. ¿Y cuántas personas le ponen dedito arriba? Lleno. Eso no es cierto. La verdadera y única religión es el cristianismo, porque se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Pero bueno, este catecismo ha filtrado esa mentalidad pelagiana de que todos somos buenos. Declara que por el mero hecho de haber nacido, todo hombre participa de las bendiciones de la redención, pues un inconverso manifiesta su bondad aceptando la vida y estando dispuesto a servir, como también puede expiar sus pecados aceptando con resignación la muerte. Por eso es que Pancho Pantera dice que aunque sea, Francisco I, para que entienda, del Papa, dice que aunque seas homosexual, si eres buena persona, te vas al cielo. Porque pues todos nacemos siendo buenos y la salvación está al alcance de todos que somos buenos. Eso es antropocentrismo, pensar que todo está centrado en el hombre. Ellos también niegan el pecado original, según lo ha entendido siempre la Iglesia contra Pelagio, pues afirma que el pecado ha existido siempre en la naturaleza humana, con lo cual se niega el estado de justicia original
de nuestros primeros padres y el verdadero sentido de la caída de la que nos habla Génesis 3. ¿Qué es lo que dice este nuevo catecismo y que muchos creen también? Algunos no creen que tengamos pecado, otros se van del otro lado y dicen, no, es que hasta Adán y Eva nacieron en pecado, por eso es que ellos pudieron elegir y tomar de ahí, pero siempre ha estado al alcance de nuestra mano la salvación. Si nosotros creemos que Dios creó a Adán y Eva con pecado, entonces ¿para qué Cristo? ¿Qué tiene que ver la caída? O sea, de ahí toda la teología, por hacerla antropocéntrica, se va para abajo. Esto solo es posible si se despoja de la historicidad a los primeros capítulos de Génesis, como lo hace el nuevo catecismo holandés. ¿Qué hacen? Génesis dice, no es histórico, solamente es una metáfora de cómo era la vida, no vamos a creer en ello. De esta forma, si creemos en esto, la línea divisoria entre perdición y salvación ya no pasa por el nuevo nacimiento. ¿Qué dice Jesús? Es más, vamos a Juan 3:3. ¿Cómo podemos saber si nosotros trazamos una línea y decimos, de aquí para acá son los salvos, de aquí para acá son los perdidos? ¿Cuál es la manera para pasar esta línea divisoria? ¿Cómo puedo hacer para pasar de perdido a salvo con el NN? ¿Qué es el NN? Ni estudia ni trabaja, no. El NN, nuevo nacimiento. ¿Cómo? Pero ¿qué otra manera hay? No se lo aviento porque es el de Ale. De hecho, eso es lo que cree el antropocentrismo. Me porto bien y paso de los perdidos a los salvos. ¿Qué otra manera hay para pasar de aquí para acá? No hay ninguna otra. O naces de nuevo o no puedes entrar al reino de los cielos. Pastor, usted está monopolizando la salvación. No, lo dice la Biblia. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, te voy a decir una verdad. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No está diciendo, hay varias formas, te voy a decir alguna. Una verdad, solamente esta te digo, hay que nacer de nuevo si quieres dejar de ser un perdido que va al infierno para convertirte en un salvo que va al cielo. Pero si nosotros creemos en la antropología antropocentrista o teología antropocentrista, todo esto se pierde. Tampoco necesitaríamos la fe y el arrepentimiento que dice Marcos 1:15, ni la conversión que dice Tesalonicenses 1:9, sino que solamente necesitaríamos una buena voluntad, ser sinceros, la llamada ser buena fe. Es curioso que la expresión buena voluntad nunca se atribuye en el Nuevo Testamento al hombre, sino a Dios solamente. La única vez que leemos en el Nuevo Testamento que hay buena voluntad, ¿en quién es esa buena voluntad? En nosotros no dice Pablo ni el Nuevo Testamento ni una sola vez que seamos de buena voluntad. Quizás la completa debilidad y miseria espiritual que el Nuevo Testamento presenta a la humanidad caída en Romanos 3:19 pueda resultar humillante para el hombre moderno, orgulloso de su cultura y su técnica, pero la Biblia lo hace para enfatizar, junto con nuestra profunda miseria, la libre y soberana iniciativa de Dios al haberse decidido a liberarnos de la esclavitud, enviando a su Hijo unigénito a revestirse de la condición humana para expiar en la cruz nuestros pecados. ¿Qué le digo aquí? Para que se entienda fácilmente, a la mayoría, y no tiene mucho que se lo dije cuando vimos en el libro de Hebreos en qué capítulo fue, en qué versículo, no recuerdo, pero le dije el hombre, la grandeza, su miseria. De hecho, de ahí viene el título de nuestra serie, que el ser humano se cree el centro de todo. Los seres humanos pensamos y estamos tan orgullosos de nosotros mismos que pensamos que no necesitamos salvación. Para ellos, este tipo de teología cristocéntrica es una gran humillación. Pero no solamente Dios lo hace para humillar el orgullo humano. Dios nos muestra que la salvación solamente es así, para humillar el orgullo humano y para resaltar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo, como vino a morir por nosotros. El nuevo pelagianismo, con su énfasis en la nueva fe, está conduciendo a un sincretismo que se respira por todas partes. Todo mundo ya cree esto, ya cree que puede ser bueno y por eso vas a ir al cielo. Hasta calar hondamente en el hombre de la calle para que
toda la religión, para el cual todas las religiones están resultando igualmente buenas o igualmente indiferentes o igualmente nocivas. ¿Qué es lo que te digo? Ese es el gran problema del antropocentrismo, que toman todas las religiones, cristiano, por eso te decía, es que el cristiano, no hay mejor religión que ser buena persona. ¿Por qué? Porque piensan que el ser humano es bueno en sí mismo y no necesitas más. Por eso es importante también aprender antropología para enseñarle a las personas de discúlpame, te va a doler mucho en tu ego y en tu orgullo, pero todos somos pecadores. Todos estamos perdidos. No hay manera de que por ti mismo te puedas salvar. No es siendo buena persona. No que, él es testigo, él es mormón, él es cristiano, pero como fueron buenas personas, todos van al cielo. Esa es una gran mentira y es lo que está gestando el antropocentrismo. Pero por el otro lado, en el otro extremo, tenemos un puritanismo mal entendido que traza la línea divisoria de la salvación en la profesión externa de una determinada confesión religiosa, tildando de mundano, profano, inmundo a todo el que no se encuentra de puertas adentro de su peculiar capillita. ¿Qué te estoy diciendo? Es el otro extremo, que si no es como nosotros, si no piensa como nosotros, si no adora como nosotros, si no tiene la teología que tenemos nosotros, entonces no se va al cielo. Y eso, discúlpame, tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. Esto ha desembocado en un concepto despectivo de las cosas que hay en el mundo, un desinterés absoluto por toda persona que no comulgue con nuestras opiniones religiosas y una falta de compromiso en las tareas y en los problemas comunes que inquietan y agitan a la humanidad. Y eso es precisamente lo que nos estamos sacudiendo con el discipulado Venga tu Reino, que estamos entendiendo que hay que ir allá afuera y salvar a los que están allá afuera. Se olvidan así de la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad salvífica universal de parte de Él. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y también nos da una iluminación universal que el verbo de Dios, viniendo a este mundo, proyecta sobre todo hombre. Y en último término, es el Señor quien conoce a los suyos. Los hombres nos dejamos guiar por las apariencias y muchas veces las apariencias engañan. Esto no tiene mucho que se lo dije, ya estoy convencido por la gracia de Dios. Antes sí era de estas personas, sobre todo cuando empezamos a estudiar un poco de soteriología, que fue lo primero que entendimos de la sana doctrina, de las doctrinas de la gracia. Empecé a pensar, o crees de la manera que yo creo en la salvación, o no vas a estar en el cielo. Yo creo que no vamos a encontrar a varios reformados allá arriba en el cielo. Vamos a decir, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿No que estabas con nosotros? Y creo que algunos católicos y pentecostales sí los vamos a encontrar allá arriba en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Esto ya se lo expliqué hace tiempo también. Es que los dos creímos en Cristo Jesús, los dos dimos fruto de vida, pero esto es lo que ha causado, y es al punto que vamos, que los pentecostales, católicos se aíslan del mundo y dicen, mi religión aquí dentro nada más de mis cuatro paredes y con eso tengo, y no están influyendo el mundo. Ya vamos a terminar. La Biblia pues no sostiene que el hombre sea bueno por naturaleza. Efesios 2:3. Efesios 2:3. El padre de la ilustración, Juan Jacobo Rousseau, precursor, al menos ideológico, de la Revolución Francesa, tenía algunas buenas ideas en cuanto a democracia, en cuanto a libertad, pero también en otras estaba muy tronado. Él fue el que dijo, y concuerdo perfectamente con eso que dijo, que no estoy de acuerdo con lo que dices muchas veces, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho de decirlo. Tiene toda la razón. Puedo no estar de acuerdo con muchas de las cosas que pasan allá afuera, con muchas de las personas, pero al igual que a mí, a ellos Dios les dio libertad. Así que no puedo estar de acuerdo con muchos políticos, con muchas personas, con muchas situaciones, pero tienen todo el derecho de hablarlo, de decirlo, de expresarlo. En eso tenía mucha razón Rousseau. ¿En qué no tenía razón? Él decía que los hombres somos buenos por naturaleza. La Biblia dice
Efesios, que le dije, desde el 1, Él nos dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo de la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, éramos enemigos de Dios. Así que la Biblia no dice que todos somos buenos por naturaleza, dice que naturalmente el ser humano es enemigo de Dios. Pero tampoco debemos de ser absolutamente pesimistas al estilo Schopenhauer, otro filósofo, el del siglo XX, siglo XIX, cuando empezaba a gestarse la Segunda Guerra Mundial, para quien el único realismo consistía llamar a este mundo un valle de lágrimas. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Que tenemos que tener equilibrio. Ni nos vamos a ir a un punto de decir como Rousseau, los seres humanos somos buenos, ni nos vamos a ir al otro punto de Schopenhauer que dice que todo es un valle de lágrimas, que el ser humano es lo peor posible. Tenemos que buscar el punto bíblico, el punto medio, el punto de equilibrio. ¿Todos somos pecadores? Sí, somos pecadores, pero también hay salvación en Cristo. Ese es el punto medio. Escriba o subraye para que entienda entonces. El único y verdadero humanismo, equilibrado entre el excesivo optimismo y el deprimente pesimismo, es el que la palabra de Dios proclama. Y en ambos lados llevamos el imago Dei, en latín, la imagen de Dios. Por eso es que no podemos ser tan pesimistas de decir, por eso es que tú dices, pero pastor, ¿por qué allá afuera hay gente que no es cristiana y hace cosas bien y ayuda y los veo que son buenas personas? Y por el imago Dei, porque tienen la imagen de Dios en ellos. No les va a alcanzar para ser salvos, pero tienen la imagen de Dios en ellos. Por eso es que no podemos ser ni tan optimistas de, todos vamos a ir al cielo, somos bien buenos todos, ni tan pesimistas de decir, no, ya esto ya bailó, nadie se va a salvar. Hay que llegar a un punto medio, estamos pecadores, el Señor Jesucristo nos salva, y tanto a justos como a pecadores, todos llevamos la imagen de Dios en nosotros, que también es parte de lo que vamos a ver. Entonces, el único y verdadero humanismo es el que la palabra de Dios proclama. Este humanismo proclama que el ser humano, por muy caído que se encuentre, tiene un valor inmenso por el amor inefable con que Dios le ha agraciado, hasta poner como precio de su rescate la sangre de su propio Hijo unigénito. Por último, ya para terminar, dividiremos en varias secciones este tratado sobre el hombre. Vamos a estudiar la creación del hombre, su estado original, la caída de nuestros primeros padres, sus consecuencias y la naturaleza del pecado en sí, así como su castigo. Hasta ahí nos vamos a quedar, por eso les decía, van a ser como 30 clases. Deberíamos de ver el remedio para el pecado del hombre. Pastor, ¿por qué vamos a ver nada más hasta el castigo del hombre y no vamos a ver el remedio para el pecado del hombre? Porque esto lo vimos a detalle en la serie de enseñanzas de Cristología y de Soteriología. Por eso ya no vamos a llegar hasta allá. ¿Dudas? ¿De qué se trata la antropología? De estudiar al ser humano. Y la antropología bíblica, de estudiarlo desde el punto de vista bíblico cristiano. ¿Sale? Vamos a orar entonces para terminar ya. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, que es bueno, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que muchas veces fallamos, aún ya siendo nacidos de nuevo, tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú nos has permitido estar aquí el día de hoy y escuchar tu palabra. Te rogamos que entre al corazón, que entre a nuestra mente y baje al corazón, mejor dicho. Gracias, Padre, porque si bien no somos lo peor de pecado que hay, tampoco podemos pensar que podemos ser salvos por nosotros mismos. Quita de nosotros si hay todavía algún resquejos, mi Dios, de ese tipo de pensamiento humanista, antropocentrista. Que entendamos desde ya, mi Dios, que el centro
de todo es Cristo y solamente Cristo. El ser humano es parte de tu creación, tal vez la corona de tu creación, llevamos tu imagen, mi Dios precioso, pero no somos el centro de nada. Se trata siempre de que Jesucristo sea conocido y exaltado. Te agradecemos, mi Dios, por los que nos has hecho nacer de nuevo, nos has quitado, mi Dios, del reino de las tinieblas, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, y esto solamente por gracia, porque no lo pedimos, no lo merecemos, y tú lo haces a pesar de todo, de cómo somos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Dios decimos amén, Dios.